Jóvenes, estamos en nuestra clase de fundamentos de redes, martes de 2 a 6, y hoy vamos a continuar con nuestro capítulo 4, que trata sobre vamos a decir, sobre la capa física del modelo OSI. Pero antes de iniciar con ese capítulo, vamos a hablar un poco de lo que vimos en el capítulo 3, protocolos y modelos. Claro, ¿verdad? Hay un dato muy importante, creo que no he comenzado a compartir la pantalla, así que déjame compartir la pantalla primero. Y creo que así, ahora sí, ustedes están viendo mi pantalla. ¿Sí o sí? Ok, estamos aquí en la capa física, como dije antes de iniciar con la capa física del modelo OSI, capítulo 4, vamos a ver un recuento de lo que vimos, bueno, en este caso lo que tocamos en el capítulo de protocolos y modelos. Recuerden que estos eran los objetivos a tratar. Prácticamente en este capítulo de estos fue que hablamos. Hablamos de las reglas, los protocolos, recuerden que son un conjunto de reglas. Hablamos de los protocolos de comunicación, que hay diferentes tipos de protocolos. Hay protocolos que son de enrutamiento, hay protocolos que son de seguridad y así sucesivamente. Hay protocolos que son para mantener la tabla de enrutamiento. También hablamos de la suite de protocolos, que es un protocolo principal. Por ejemplo, cuando hablamos del TCP/IP, podemos decir que la suite TCP/IP es el protocolo principal de Internet actualmente. También hablamos de organizaciones de estándares, con algunas organizaciones que, bueno, la mayoría de estas organizaciones cumplen con alguna función de la estandarización y el establecimiento de protocolos para permitir la interoperabilidad en Internet, o como dice aquí, interoperabilidad de las redes. También hablamos de los modelos de referencia. Ustedes recuerdan que los dos modelos de referencia que mencionamos, ¿cuáles fueron, verdad? Esos dos modelos, modelo y modelo, digámoslo ustedes, ¿eh? ¿Cuáles fueron los dos modelos rápidamente? El modelo, el TES, el TCP/IP es un modelo. Recuerden, en el modelo TCP/IP, bueno, en el, sí, modelo TCP/IP y modelo OSI, esos son. Lo que pasa es que TCP/IP es el modelo. Ahora, si tú hablas de TCP, TCP es el protocolo de la capa de transporte y hay otro protocolo de la capa de transporte que es UDP. O sea, por ahí era que más o menos el compañero iba. Pero no es, en este caso no es TCP y UDP, sino es TCP/IP y el modelo OSI, los dos modelos que nosotros hablamos en el capítulo. También hablamos del encapsulamiento de datos. Recuerden que el encapsulamiento es el proceso de enviar un regalo. Prácticamente todo ese empaquetado que se da para enviar un regalo, meterlo en un sobre, etcétera, etcétera, o para enviar una carta, por ejemplo. El desencapsulamiento es el proceso inverso. También hablamos del acceso a los datos, explicar la forma en que los hosts locales acceden a los recursos locales en la red. Recuérdense, localmente la importancia principal es la dirección MAC, las direcciones de capa 2, y para el enrutamiento a través de la red, lo más importante son las direcciones IP y IPv4 principalmente. Ok, estos fueron los puntos que tratamos en nuestro capítulo 3, protocolos y modelos. Y ahora sí, sin más, nos vamos a nuestro capítulo 4. El capítulo 4 que trata sobre la capa física del modelo OSI. Si nosotros nos vamos a las 7 capas del modelo OSI, la capa física es la capa 1 del modelo OSI. Recuerden que la capa física es la que trabaja directamente con las conexiones de los dispositivos, los cables, etcétera, etcétera. Ok, capa física, vamos a los objetivos de la capa física. Mira, aquí me está hablando del propósito de la capa física. Vamos a describir el propósito y las funciones de la capa física en la red. Cara... La pantalla no se ha movido. Dígame lo demás, cómo están viendo la pantalla. Objetivo del módulo, título, capa física. No es ahí que está. Ok, déjame ver. Bueno, sí, puede ser que sea tú, pero déjame de todas formas. Ok, está bien, parece que es la conexión.
Como también siempre le menciono, de todas formas el video que yo voy a subir va a estar completo y tú puedes verlo entonces sin, vamos a decir, sin problema cuando esté ya en internet. Mientras tanto, de todas formas, déjame verificar, déjame verificar aquí si no hay alguien que me esté consumiendo el ancho de banda. O sea, nada que ver ya, pero ok, déjame desconectar a este dispositivo. Se van a ver a la niña gritando ahorita. Y déjame desconectar este dispositivo. Ok, entonces ahora sí. Vamos a ver si no hay más nadie. Perfecto. Ahorita ya lo conecto nuevamente. Entonces seguimos aquí. Bueno, objetivo general del capítulo. Ya ustedes saben que es capítulo capa física. Objetivo general, vamos a explicar cómo los protocolos de la capa física, los servicios y los medios de red admiten las comunicaciones a través de la red de datos. Ya como objetivos específicos, vamos a hablar del propósito de la capa física, describir el propósito y funciones de la capa física en la red, características de la capa física, vamos a describir las características de la capa física, cableado de cobre, que es uno de los tipos de cable, vamos a decir, o de los tipos más comunes de cable. Sí, realmente hay diferentes categorías de cable, de par trenzado, pero sí, el par trenzado es uno de los principales cables de cobre. Entonces, también tenemos el cable coaxial como cable de cobre. Entonces, en este caso vamos a identificar las características. Sí, que todavía se utiliza para televisión. Lo que pasa es que antes se utilizaba para cablear la red también. Una red completa se podía cablear con cable coaxial. Actualmente, o sea, lo que menciono es que antes se podía cablear la entera completa con el cable coaxial. Pero actualmente ya, como tú mencionas, no se cablea la red completa. La red está cableada con cable par trenzado, pero en algunas áreas conectar la antena con el cable dispositivo, el coaxial todavía se utiliza. También vamos a explicar el cableado UTP. Mire, el cable UTP es uno de los principales cables de cobre más utilizados. En este caso explica cómo se utiliza el cable UTP en las redes Ethernet. Recuerden que UTP significa par trenzado no blindado. Tenemos el STP, que es la otra versión, que es el par trenzado blindado. El cableado de fibra óptica. El cable de fibra óptica, que podemos considerar que dentro de los cables la fibra óptica es la mejor opción, lo único que es más costosa. Sí, como unos haz de luz. En vez de transmitir pulsos eléctricos, como lo hacen los cables de cobre, es un haz de luz. O sea, en este caso vamos a escribir el cable de fibra óptica y ventajas sobre los otros medios. Y también vamos a hablar de los medios inalámbricos, que en el caso de inalámbrico no hay cable. No es como cuando hablamos de cable pan trenzado o cable de fibra óptica. Inalámbrico no hay cable, o sea que solamente está el dispositivo y el dispositivo se comunica a través de ondas de radio. Oh. Sí, tiene sus, bueno, esas ventajas y desventajas las vamos a explicar aquí en el capítulo. Se vamos a continuar adelante. Ya aquí me habla del propósito de la capa física. Mira aquí, la conexión física. Vamos a decir, cuando hablamos de la conexión física, por ejemplo, ustedes están en el ITLA, ustedes llegan, se conectan con un cable de red. Ese cable de red, ese cable comúnmente es un cable par trenzado. Tiene una cabecita RJ45. Ok, antes de que pueda ocurrir cualquier comunicación de red, se debe establecer una conexión física a una red local. O sea, antes de usted, por ejemplo, llegar al ITRA y estar conectado a internet, usted debió hacer una conexión de esa máquina, ya sea inalámbrica o cableada. Esta conexión puede ser cableada o inalámbrica, como menciona, dependiendo de la configuración de la red. Esto generalmente se aplica si usted está configurando una oficina corporativa o una pequeña oficina en el hogar, en la casa. Hay lo que se conoce como una tarjeta de interfaz de red. La tarjeta de interfaz de red es el ANIC, que es la que se va a encargar de conectar los dispositivos a la red local. Cada máquina tiene su propia tarjeta de red o tiene un puerto de red integrado, que de todas formas sigue siendo su tarjeta de red.
Algunos dispositivos pueden tener una sola tarjeta de red, mientras que otros pueden tener varias tarjetas de red. Por ejemplo, cableados, inalámbrico, etcétera, etcétera. En este caso, cuando hablamos de un dispositivo que utiliza varias tarjetas de red, hay servidores que pueden tener varias tarjetas de red y pueden incluso hay máquinas que pueden tener otras máquinas virtualizadas y tener conexiones independientes. Aparte de que que las mismas computadoras con algunos simuladores la podemos poner a trabajar como un router y esas tarjetas de red le van a brindar esas conexiones necesarias. No todas las conexiones físicas ofrecen el mismo nivel de rendimiento, por eso tenemos hay diferentes variantes. Pero ya sabemos que la NIC es la Network Interface Card, esa tarjeta que va a permitir que nuestro dispositivo se conecte a la red, ya sea cableada o de forma inalámbrica. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ok, no hay pregunta al parecer. ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? Cuando no hay preguntas. Seguimos. ¿Me siguen escuchando, sí o sí? Perfecto. Seguimos entonces. Aquí me está hablando de la capa física. Ustedes recuerdan esto. Bueno, recuerdan esta trama que se ve arriba. Transporte de bits. O sea, transporta bits. La capa física es su función. Transporta los bits. Recuerden que la PDU de la capa de transporte son los bits. Cuando hablamos de datos, capa de aplicación. Cuando hablamos de segmento, capa de transporte. Cuando hablamos de paquete IP, estamos hablando de la capa de internet o la capa de red. Y cuando hablamos de la trama IDLE, como mencioné aquí, estamos hablando de la capa física, de la capa de enlace de datos. Ahora, cuando estamos hablando de los bits, serie 1, estamos hablando de la capa física. Esa es la PDU de la capa física. Ya ustedes saben que la capa física transporta bits a través de los medios de red, que ese medio podría ser cable de cobre, cable de fibra o podría ser inalámbrica. Acepta una trama completa de la capa de enlace de datos. Recuerden que él lo recibe de capas superiores. La capa superior es la capa de enlace de datos que está conectada directamente con la capa física. Y la codifica como una serie como una serie de señales que se transmiten a los medios locales. Este es el último paso en el proceso de encapsulación. O sea, la capa física es la última capa que trabaja en el proceso de encapsulación para el envío. Este último paso del proceso de encapsulación, ahora en la desencapsulación, empezaría por la capa física. El siguiente dispositivo en la ruta al destino recibe los bits, vuelve a encapsular el marco y luego decide qué hacer con el mismo. O sea, quiere decir que esto, mientras va pasando de router en router, todos los routers lo van recibiendo por la capa física, pero ellos van a ir revisando la información que contiene ese paquete que se envió, esa trama. Se quiere decir que prácticamente por la capa física va pasando de un router a otro. No sé si hay preguntas. La capa física, seguimos. Mira, aquí me está hablando. Dígame, señor. Que siga, está bien. Está bien. Características de la capa física. Aquí me está hablando de los estándares de capa física. Miren las 7 capas del modelo OSI. Aplicación, presentación, sesión, transporte, red, enlace de datos y física. Se recuerden que en el modelo TCP/IP solamente hay 4 capas, pero se hace la comparación de que estas 3 hacen la función de aplicación, esta capa de transporte hace la función de transporte en el TCP/IP, esta capa de red hace la función de internet y esta capa de enlace de datos y física hace la función de acceso a la red. O sea que en el modelo TCP/IP solamente está la capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red. Pero al final es lo mismo. Mira aquí me está hablando de TCP/IP. Estos son estándares de TCP/IP que trabajan a nivel de software. Fíjense todas las capas que trabajan a nivel lógico. Desde la capa de aplicación, que trabaja directamente con las aplicaciones, hasta la capa de enlace de datos, hasta la mitad de la capa de enlace de datos, todo eso trabaja a nivel de software. Trabaja a nivel lógico. Mira aquí, TCP/IP, estos son estándares de TCP/IP que son implementados a nivel de software y son regidos o gobernados por el grupo de trabajo de ingeniería de internet. Ahora, de la capa de enlace de datos para abajo, todos esos estándares son a nivel físico. Mira aquí,
Los estándares de capa física son implementados en el hardware y no son, vamos a decir, en este caso no son regidos, no son gobernados por mucha, bueno, en este caso sí, son gobernados o regidos por muchas organizaciones de estándares que incluyen, perdón, sí, son incluyendo las siguientes. O sea, estas organizaciones que están aquí son esas organizaciones que han creado estándares para la capa física. Tenemos la ISO, que es la Organización Internacional para la Estandarización, que ha creado muchísimos estándares incluso de calidad para muchas empresas. Bueno, muchas empresas se rigen por los estándares de la ISO. Tenemos el EIA, o sea, EIA TIA, que viene siendo, en algunos casos lo van a ver como TIA EIA, que esto es como, vamos a decir, como la Asociación Internacional de Telecomunicaciones y también la industria de telecomunicaciones. Es como una asociación de lo que son empresas de telecomunicaciones internacionales. Tenemos también la ITU, que es como la Unión Internacional de, bueno, la Unión Internacional de Telecomunicación también, y tecnología, si mal no recuerdo. El ANSI, que es el American National Standard Institute, o el Instituto Nacional de Estándares Americanos. Y la IEEE, que esa sí la conocemos bien, el Instituto de Ingenieros Electrónicos Eléctricos. Todas esas organizaciones han desarrollado estándares a nivel de capa física. Ok, no sé si hay preguntas. Vámonos primero con los componentes físicos. Componentes físicos, esos son los estándares de capa física que abordan tres áreas funcionales. O sea, todos los estándares que se han desarrollado por diferentes organizaciones a nivel de capa física tienen que ver con esas tres áreas o esas tres funciones principales o áreas de funciones. Los componentes físicos, o sea, ellos tienen que ver con los componentes físicos, tienen que ver con la codificación de los mensajes y tienen que ver también con la señalización. Esos estándares de capa física van a definir esa codificación, esa señalización y esos componentes físicos. Primero nos vamos con los componentes físicos. Debemos entender qué son los componentes físicos. Los componentes físicos son los dispositivos de hardware, los medios y otros conectores que transmiten las señales que representan los bits. O sea, los componentes físicos son esos dispositivos, claro que tienen una parte lógica, que es la que trabaja con ese código binario 0 y 1, esos bits. Ahora, los componentes de hardware, como las tarjetas de red, las interfaces, los conectores, materiales de cable, diseño de cable, están especificados en los estándares asociados con la capa física. O sea, los componentes físicos tienen que ver exactamente con los dispositivos físicos. Ahora, la codificación. ¿Qué viene siendo que es el segundo punto? Codificación. La codificación no es, bueno, nosotros mencionamos que cuando un dispositivo va a transmitir, el mensaje se codifica. Cuando un dispositivo receptor lo recibe, el mensaje se decodifica. Entonces me está hablando de esa codificación. Hay muchos tipos de comunicación porque tenemos diferentes tipos de medios. Si la codificación convierte la secuencia de bits, o sea, esa secuencia de 0 y 1, en un formato reconocible por el siguiente dispositivo de la ruta de la red. Recuérdense, un video no se transmite como un video por la red. Un video se convierte en un código 0 y 1 y luego en el otro extremo se decodifica y se ve el video en el dispositivo destino. Entonces la codificación vendría siendo ese patrón de 0 y 1 que realmente es lo que se va a transportar. Esta codificación proporciona patrones predecibles que pueden ser reconocidos por el siguiente dispositivo. Ejemplo de los métodos de codificación incluyen la codificación Manchester. Tenemos también vamos a decir, la que se muestra en la figura, que es el 4B, 5B. Fíjense, otro tipo de codificación más actual es el 8B, 10B. Exacto. O sea, en este caso, este viene siendo la codificación. Este es el patrón, déjame ver, el que se muestra en la figura. Es la codificación Manchester, donde fíjense, tenemos los tiempos de bit. ¿Qué es un tiempo de bit? Ese estado ahí, mira que está en 0. Pero fíjense que los patrones o los cambios se van realizando a mitad del tiempo de bit. O sea, del patrón 0,
bueno, del patrón 1, que era el que estaba antes, cambió a 0, y luego cambió a 1, luego cambió a 0 nuevamente, y se mantiene más o menos en ese rejueguito. Pero eso es un tipo de codificación. Hay otro tipo de codificaciones que mantienen, simplemente no lo hacen entre transiciones, sino que completan el tiempo de bit y luego pasan a positivo, luego pasan a negativo. Pero de todas formas esto se ve como una, vamos a decir, como se mostraría una señal digital. O sea, fíjense que las señales digitales simplemente se muestran los patrones claramente. Si está arriba es 1 y si está abajo es 0. Ahora, estos son otros tipos de codificaciones que se utilizan actualmente por la mayoría de dispositivos en las redes, principalmente este patrón de 8B y 10B, que ya son conexiones de más velocidades como Gigabit Ethernet, etcétera, etcétera. Ok, pero entendemos que la codificación no es el más que ese patrón de 0 y 1, que, en el cual se transforman los datos. El dato, recuérdense que puede ser un video, el dato podría ser un audio, el dato podría ser un archivo de texto, y así sucesivamente. La codificación. Ahora, tenemos también la señalización, que ya es el tercer punto, mira aquí de los 3 puntos mencionados. Componente físico, la codificación, que es ese patrón de 0 y 1, y la señalización sería la forma de representar esos ceros y unos. Si nos vamos aquí al slide correspondiente, ustedes van a ver que hay diferentes tipos de señales, diferentes patrones para señalizarlo, o sea, para representarlo, y eso se conoce como la señalización. Prácticamente la señalización lo que me está representando esos patrones de 0 y 1, esos altos y bajos. Pero dependiendo del tipo de señal, dependiendo del tipo de medio, esos patrones van a variar. Mira, aquí el método de señalización es cómo se va a representar los valores bit, o sea, los ceros y los unos, en un medio físico. El método de señalización va a variar en función del tipo de medio. Por ejemplo, mira aquí, los cables de fibra óptica lo que transmiten son pulsos de luz. Pulsos de luz sobre cables de fibra óptica. Pero si es, vamos a decir, a nivel de redes con cable de cobre, lo que va a transmitir son señales eléctricas. Mira aquí, señales eléctricas sobre el cable de cobre. De todas formas, es esa misma representación de 0 y 1. Lo que pasa es que la forma de representarlo se va a lucir diferente. Estos son, en este caso, señales de microondas para redes sobre redes inalámbricas. O sea, una señal Wi-Fi, una señal Bluetooth, etcétera, etcétera. SAM, FM de la radio, etcétera, etcétera. Estos son ejemplos de algunas señales de microondas que están viajando por el aire. Claro, la mejor forma de nosotros ver esas señalizaciones es utilizando un equipo como un osciloscopio. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar de un osciloscopio. Vamos a ver si encontramos uno aquí en Google. ¿Han oído hablar del osciloscopio, sí o no? A ver si me recuerdo cómo se escribe. Sí. Cualquier cosa Google arregla. O si ustedes quizás lo han visto en los laboratorios de mecatrónica, creo que habían unos cuantos. Vamos a ver. No lo escribí mal. Osciloscopio. Vamos a ver si Google arregla el caso de. Mira esto. Ay, que es sin H, ya soy yo que estoy mal. Por eso que no me lo está buscando. Mira cómo se escribe. Osciloscopio, que ahora sí lo copié bien. Ok. Mira aquí estos dispositivos. ¿Ustedes lo han visto alguna vez? Sirven para medir señales. También, o sea, son como una especie de probador de señales. Por ejemplo, incluso esos monitores de estado físico o en el hospital que también te utilizan pantalla para ver si la persona cómo le está, si el corazón está latiendo o no. Ustedes saben esa máquina que te presentan mucho en la película que pip. Esos son también en cierta medida un dispositivo similar a este, pero estos osciloscopios son para medir señales, ya sea señales digitales, eléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, estos dispositivos, como ustedes pueden ver, me representa esos patrones dependiendo del tipo de señal que esté midiendo o el tipo de comunicación que sea.
Claro que para esto hay personas ya que son expertas utilizando estos equipos y pueden entenderlo de una forma más eficiente los patrones que se están representando en la pantalla. Lo que quiero decir exactamente que, vuelvo atrás, lo que quiero decir que la señalización serían es la forma de representar esos valores 0 y 1, que va a variar dependiendo del tipo de señal, dependiendo del tipo de medio que se esté utilizando. La codificación sería ese patrón de 0 y 1. La señalización sería la forma de representar ese 0 y 1. En pocas palabras. Hey, preguntas. Ok, no hay preguntas, seguimos. Aquí me está hablando ya del ancho de banda. Todo el mundo está claro aquí que es el ancho de banda. ¿Sí o no? Sí, esas son las unidades de almacenamiento. El bit, byte, megabit, megabyte. Ok, entonces, vamos a decir que... Eh, uh-huh. Sí, porque... Y además eso depende también cómo sea, porque si tú tienes una capacidad una velocidad de internet, generalmente te la va a medir en estos mismos conceptos. Bit por segundo, kilobit por segundo, megabit por segundo. Entonces tenemos que tener claro que no es lo mismo que se hable de megabit por segundo que hablar de megabyte. O sea, un megabyte, recuérdense que un megabyte son 8 bits, pero está bien. Generalmente para las conexiones siempre en megabit que nos lo va a dar, o sea, o en bits que lo va a determinar. Ok, el ancho de banda, señores, ya ustedes saben que es la capacidad que un medio puede cargar la data, o sea, la capacidad la capacidad de datos que pueden fluir en un medio en un tiempo determinado. El ancho de banda digital mide la cantidad de datos que pueden fluir de un lugar a otro, o sea, quiere decir de un punto A un punto B, en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, en un segundo, ¿cuántos bits pueden pasar? ¿Cuántos bits se puede transmitir en un segundo, por ejemplo? Por eso ustedes ven que siempre le habla de kbps, indicando bit per second, que es por segundo, kbps, que viene siendo kilobit por segundo, mbps, que es megabit por segundo, y así sucesivamente, gigabit por segundo, y luego está terabit por segundo, luego están los peta, pero hasta los tera está bien, por ahora. Preguntas. Los protocolos de los medios físicos, las tecnologías actuales, las leyes de la física juegan un papel en la determinación del ancho de banda disponible, porque depende cómo esté la conexión, depende cómo esté el día también, porque a veces no sé si ustedes notan que ustedes reciben una velocidad X en su casa, pero si de repente está nublado, eso pasa mucho con las redes inalámbricas, la comunicación no se da igual. Ok, no es que la fibra óptica no le afecta nada. O sea, en una red, por ejemplo, con cable de cobre o inalámbrica, sí se ve afectada por el ambiente. Pero la fibra óptica no, la fibra óptica no tiene que ver ni que haya tormenta eléctrica. Ok, entonces, hey, conocemos esos términos más o menos. Menos que más. A eso se refiere al ancho de banda. Señores, no es lo mismo usted tener, obviamente, que usted tener 5 megas de velocidad que tener 10 megas, que tener 20 megas y así sucesivamente. Es un servicio que usted puede contratar con los proveedores. Está bien ahí. No, seguro él tiene hay más gente en la casa también que lo comparten, pero está bien, 60.
Sí, porque eso depende del mismo uso. Mientras más usuarios, más gente conectada, más descarga, etcétera, etcétera, se puede degradar. Lo que pasa es que el problema, bueno, el problema con la fibra óptica es que no hay problema. Es un ancho de banda mayor y es estable. Ujú. O sea, recuérdense que en el caso, mira aquí me está hablando de esos conceptos. Terminología relacionada con el ancho de banda. Tenemos la latencia. La latencia es la cantidad de tiempo, incluidos los retrasos, para que los datos viajen de un punto A a un punto B, por ejemplo, de un punto a otro. Cuando, vamos a decir, el tiempo que tarda en que la información se consulte en el destino y regrese a ti, por ejemplo, tú solicitaste facebook.com, el tiempo que tarda en irte a solicitar a Facebook, a internet, y en la respuesta que te da tu computadora, que ya se muestra la pantalla o la página de inicio de Facebook, eso sería la latencia. La latencia conlleva todo, incluido todos los retardos, pero que vendría siendo un retardo. Un retardo es cuando un equipo origen consulta un dispositivo destino, pero puede ser que tu PC primero consulte al router. El router consulta otro router. El router consulta otro router y así sucesivamente hasta que llegue el servidor. Entonces, cada vez que pasa de un dispositivo a otro, de tu PC al router, se conoce como un retardo. Porque hay un tiempo de ida y vuelta para esa comunicación. De ese router a otro router es otro retardo. De ese router a otro retardo, a otro router es otro retardo. Ahora la suma de todos los retardos es la latencia. También tenemos el rendimiento. El rendimiento, la medida de transferencia de bit a través de los medios durante un periodo de tiempo determinado. El rendimiento ustedes lo van a ver también como vamos a decir, en muchos casos lo van a, bueno, ese performance lo van a ver, vamos a decir, ¿cuál es el nombre que se le da para el rendimiento? No recuerdo cómo es en inglés, pero está bien, lo dejamos en español, rendimiento. Sí, sí, pero que performance sería como un rendimiento de ejecución. Aquí el rendimiento se refiere a velocidad, tiene un nombre específico, pero está bien, se lo debo. Capacidad de transferencia útil. Mira, no es lo mismo la transferencia de bits totales durante un periodo determinado que la capacidad de transferencia útil. ¿Qué sería la capacidad de transferencia útil? Si se transmitieron 8 bits en un segundo, la capacidad de transferencia útil sería que se transmitieron realmente 6 bits de datos y 2 de control. O sea, la capacidad de transferencia útil serían esos 6. Si se transmiten 6 más, 8 más serían 6 más y así sucesivamente. Hay una capacidad de transferencia útil. La medida de los datos utilizables transferidos durante un periodo de tiempo determinado, o sea, los datos utilizables, los servibles, y tenemos también el goodput, que viene siendo igual al rendimiento, menos la sobrecarga del tráfico. Estos elementos están muy relacionados con los términos de ancho de banda, porque recuérdense que el ancho de banda es la capacidad de transferencia que se da en un medio en un tiempo determinado. Entonces, esa capacidad va a tener un rendimiento, va a tener una capacidad de transferencia útil y va a tener una latencia, que es la suma de todos los retardos generales en la comunicación. Ya aquí me está hablando del cableado de cobre. Cableado de cobre. Mira aquí, las características del cableado de cobre. El cableado de cobre es el tipo más común de cableado utilizado en las redes de hoy en día. Es el más económico. O sea, si nosotros buscamos cable, el cable de cobre es el más económico. Es fácil de instalar. Tiene baja resistencia al flujo de corriente eléctrica. Ahora tiene ciertas limitaciones que la van a detallar a continuación. Limitaciones del cable de cobre. La atenuación. La atenuación no es más que la pérdida de la señal por la distancia del cable. Mientras más largo es el cable, más débil se va poniendo la señal. Cuanto más tiempo que tenga que viajar las señales eléctricas, más débiles se vuelven. Por eso a veces, imagínense que ustedes viven, vamos a decir, hay personas que viven a veces lejos de donde pasa el cable eléctrico. Y tienen que poner un cable que tiene que viajar unos cuantos metros cómodos.
la señal, o sea, esa luz le va a llegar más débil. Estoy hablando de la energía eléctrica. Esa luz le va a llegar más débil que si él estuviera ahí mismo pegadito del palo. No sé si me entiende la idea. Y es por la misma distancia del cable. Lo mismo sucede con los cables de datos. Si usted va a conectar un cable, la PC, a un suite o a una toma de datos en la empresa, si el cable es demasiado largo, también va a haber pérdida de la señal, le va a llegar más débil. ¿Se me entiende eso? Ok. Entonces, seguimos aquí. Deme un segundito. Ok. Seguimos. ¿Me escuchan? ¿Sí o sí? Perfecto. Porque no me gusta hablar de balde. A continuación. Bueno, perdón. Estamos en la atenuación. Ya sabemos que la pérdida de la señal por la distancia del cable. Vamos a dar un ejemplo rápido de la atenuación. A ver si se entiende la idea. Voy a poner un ejemplo aquí en MS Paint. Saben que Paint es un programa para dibujar. Vamos a ver. Si ustedes saben que aquí, por ejemplo, yo puedo dar la idea de que yo tengo este pequeño círculo, este pequeño óvalo, y yo lo lanzo. O sea, en este caso, nosotros podemos lanzarlo de aquí hacia acá. O sea, primero, mira aquí, lo tiramos. Eso es como el balón de fútbol. O sea, el brazo que tiene el tipo va a depender, ¿no? ¿Verdad? Pero salió con una fuerza. Pero después de cierta distancia, se comienza a debilitar. Entonces, esa es la misma esencia de la atenuación. La atenuación es que el cable sale con una fuerza. O sea, la señal sale con una fuerza. Pero después llega a un punto máximo donde está en su mejor momento. Pero después de ahí va a comenzar a decaer. Ese pulso no está bueno, pero está bien, ustedes me entienden. La idea es que, entonces, fíjense aquí, se considera, por ejemplo, el cable de cobre, se considera que los 100 metros son eso. O sea, recuérdense que el cable de cobre recomienda que la máxima distancia sean 100 metros. Es por eso, porque ahí es el punto máximo donde el cable está trabajando bien. Después de ahí va a comenzar a decaer. O sea, si usted no lo puso a 100 metros, lo puso a 120 metros, ya hay pérdida. Va a recibir menos. Si le puso 150 metros, mira que hay pérdida. Si lo puso a 200 metros, mira toda o sea, la señal va a ser muy mala. El cable muy largo. ¿Se me entiende la idea más o menos? Lo mismo sucede con los cables de fibra óptica. La diferencia es que el cable de fibra óptica todavía alcanza mucho más. Si lo comparamos, este sería el cable de cobre. El cable de fibra óptica sería como algo así, como que la señal sigue subiendo con mucha intensidad todavía. Y se queda en esta historia, continuará. Y sigue subiendo. Sí, realmente eso es por la lógica de la transmisión, que se transmite como un pulso de luz. Pero aquí yo me estoy refiriendo a la atenuación, que es la pérdida de la señal por la distancia del cable. El cable de fibra óptica sí tiene una máxima distancia, pero es superior. Por ejemplo, si consideramos que son los 100 metros, el cable de cobre para trenzado, el fibra óptica te soporta hasta 1 kilómetro, varios kilómetros. Depende vamos a decir, del tipo de implementación de fibra óptica. No es lo mismo cablear 100 metros que 1 kilómetro, porque un solo kilómetro son 1000 metros. Ok, seguimos. Entonces mira aquí, la señal eléctrica es susceptible. Se ve afectada por la interferencia de dos fuentes. Que esta puede ser, pueden distorsionar y dañar las señales de datos. Tenemos la interferencia electromagnética, mejor conocida como el EMI. EMI es Electromagnetic Interference, interferencia electromagnética en español. Y también puede ser la interferencia por radiofrecuencia.
La interferencia por radiofrecuencia se conoce como RFI, o sea, Radio Frequency Interface, Interference. La idea es, señores, que tenemos interferencia por radiofrecuencia, que son esas señales de radio que están viajando en el aire, o pueden ser interferencia electromagnética, que puede ser causada por equipos electromagnéticos o podría ser causada también por eventos naturales, tormentas eléctricas, etcétera, etcétera. También hay un concepto que se llama el crosstalk. El crosstalk no es más que ruido en el cable. Que esas distorsiones provocan también fallos en las comunicaciones. Tenemos también la mitigación, el estricto cumplimiento de los límites de longitud del cable va a mitigar, va a reducir la atenuación. Recuerden que la atenuación es la pérdida de la señal por la distancia del cable, pero si cumplimos con los parámetros de longitud máxima, entonces no vamos a tener problema porque el cable va a estar trabajando en su mejor momento. El cumplimiento estricto de los límites del cable sería una opción. Algunos tipos de cable de cable mitigan o reducen lo que son la interferencia electromagnética e interferencia de radiofrecuencia. Usan un blindaje metálico o conexiones a tierra. Algunos tipos de cable de cobre también reducen la diafonía. La diafonía es el mismo crosstalk. Reducen la diafonía girando los cables por circuitos opuestos juntos. Eso se refiere, señores, a los cables par trenzado. Mira aquí, vamos a buscar el cable par trenzado. Se llama Twister Pair. Mira ahí, el cable par trenzado. Twisted Pair Cable, está bien. Estos cables se llaman par trenzado y yo no tengo que explicarles por qué se llaman par trenzado. ¿O sí? Como que se cae de la mata mirándolo nada más. ¿Son par trenzado? Ok. Entonces, sí, exacto. O sea, el blanco naranja con el naranja. El blanco azul con el azul y así sucesivamente. Ok. Entonces, esos cables, ese trenzado que se hace, no es por el gusto, es para la diafonía, para ese efecto de cancelación, que el campo magnético que genera un cable no afecte el campo magnético del otro cable. O sea, ustedes saben que los cables de cobre generan un campo magnético a su alrededor. Ese campo magnético que se genera a su alrededor, a lo largo de la conducción, genera problemas para su par adyacente, para su cable que está al ladito. Pero se da el caso de que si cuando se trenzan se hace un efecto de cancelación. Ok, entonces seguimos aquí. Mira aquí, como dice aquí, se reduce la diafonía girando los cables. Ya ustedes saben que girar los cables se refiere a trenzarlos, no hablo más. Mira aquí, los tipos de cable de cobre. El cable de par trenzado, mira aquí el más famoso. El par trenzado no blindado. Se conoce como un chill, que significa no blindado. Par trenzado, ese es el UTP. Este que está aquí es el cable par trenzado blindado. Miren cómo trae como un blindaje. Trae una protección externa. Bueno, trae protecciones extra. Si nos vamos aquí, ponemos rápidamente aquí en Google. Mira, aquí están los dos cables. Míralo ahí, el cable UTP y el STP. Míralo ahí, me está mostrando los cables. Este viene como una protección extra. Mira que como tiene una protección también por par. Y el cable UTP no lo tiene. Aunque este parece también que tiene ciertas características. Pero... ok, mira, este sería un UTP y el STP. UTP versus STP aquí, para que me aparezca la verdad. Míralo aquí, más o menos. Míralo aquí. ¿Preguntas? Porque sigo.
como un hilito o un plastiquito. Porque hay diferentes, depende de la categoría. Hay algunos que tienen el plástico como separador. O sea, como que separa cada uno de los pares. Es como una forma de protección y de aislamiento entre ellos. No es que se dañe, lo que pasa es que las señales se interfieren uno con otro. Por eso mencionamos también incluso ese trenzado para cancelar el efecto de cancelación del campo magnético. Pero que los mismos cables que transmiten señales se interfieren uno con el otro. Entonces para eso vienen esas... No, está bien, dime. Es, es un cable para trenzado también. No, pero no tiene que ver vamos a decir, no tiene que ver con que tú hagas el cable, nada de eso. Eso simplemente es una de las características de ese tipo de cable que viene con esa protección. Ok, aquí en la gráfica me está mostrando el cable coaxial. El cable coaxial es el que se utiliza para telecable. Fíjense que como está mostrando el cable, el de abajo. Hay diferentes también tipos de cable de coaxial. Ok, me comienza con la característica del cable UTP. Mira, aquí este es el UTP, el cable para el trenzado no blindado. Bueno, ustedes vieron en la gráfica anterior que me explica las siglas. UTP, ¿de dónde vienen? De un chill, twisted pair. Y este viene siendo el chill, que el chill es el blindado. Twisted pair también, ambos son para trenzado. Y ya sabemos por qué son para trenzado. Ahora, mira aquí, el UTP es el medio de red más común, se puede decir que es el cable más utilizado, terminado con un conector RJ45. El RJ45 es esa cabecita famosa que ustedes conocen. Sí, déjame poner una gráfica. Recuérdense, está RJ45, que RJ significa Register Jack. Está el RJ11 y el RJ45. El RJ11 es de los teléfonos. Y el RJ45 es de la red, míralo ahí, a mí me lo están mostrando los dos. RJ45, RJ11. Recuérdense que el cable del teléfono también es un cable para el trenzado. La diferencia que tiene... Sí, realmente solamente tiene 4 hilos. Hay algunos casos que hay 6. Pero ese cablecito es para el trenzado también, igual que los cablecitos que utilizamos para las redes. Miren otro tipo de conectores. Pero ya el más común que nosotros utilizamos en las redes es el RJ45. Ok. Entonces, bueno, aquí nuevamente RJ45, RJ11. Que vemos que el puerto del RJ45 es el conector un poquito más grande. Pero fíjense que se parecen. Mira aquí, en este caso tiene 6 contactos. En algunos casos nada más solamente usan 4. Pero ya esa es otra historia. Ok. Mira aquí, entonces me está hablando de las características claves del cable UTP. Tiene una cubierta exterior. Mira aquí esa cubierta exterior que lo protege todo. Protege el cable de daño físico. Tiene los pares trenzados que protegen la señal de interferencia. Esos cables trenzados. Tiene también un aislamiento plástico codificado por colores. Que en este caso tenemos los colores como blanco naranja, naranja, blanco verde, verde, blanco azul, azul y blanco marrón, marrón. Por ejemplo, cuando decimos blanco es que hay uno que es, vamos a decir, cuando decimos marrón es que hay uno marrón, pero cuando decimos blanco marrón es porque hay uno que es blanco con marrón. Ok. Fíjense que este es el cable para el trenzado blindado. Tiene una mejor protección contra el ruido que el UTP. Es más caro, cuesta un poco más que el UTP. Más difícil de instalar también, o sea, se necesita técnico con un poquito más de conocimiento. Terminado con un conector RJ45 igual. Interconecta unos hosts con dispositivos de red intermediarios.
O sea, sirve para lo mismo el cable. Características claves del STP. Tiene una cubierta exterior, fíjense aquí la cubierta exterior, que lo protege contra daño físico. Tiene un escudo trenzado, vamos a decir como una lámina metálica, que proporciona protección contra la interferencia electromagnética y la radiofrecuencia. Número 3, tiene un escudo de aluminio para cada par de cables, que proporciona protección contra la interferencia electromagnética y la radiofrecuencia. Y por último, tiene un aislamiento plástico codificado con colores. Los cables entre sí identifica cada par. Recuerden que en este caso, con esta combinación de colores, es con las cuales nosotros hacemos los cables T568A y T568B. Recuerden que esos son los estándares para el estándar A y el estándar B. Lo voy a poner aquí: T568A y B. Ahí. En este caso, eso se refiere en el diagrama a la combinación de cómo deben estar los cables. Mira aquí, en este caso, en este orden, sería para crear ese cable T568A. Ese diagrama, exacto. Mira aquí, el T568A comienza con blanco, verde, luego verde. ¿Y qué ustedes ven con el T568B? Que se cambia lo verde por lo naranja. Donde están los verdes, van los naranjas. Y así sucesivamente. Mira que como comienza con blanco, naranja, naranja, luego blanco, verde. Y así sucesivamente. Con esto hacemos vamos a decir, con los cables, con estos extremos 1A y otro B, hacemos un cable cruzado. Si los dos tienen el mismo estándar de ambos lados, se considera que es un cable directo, como se ve aquí en la gráfica. En un straight through, un cable directo. Está usando el mismo estándar en ambos lados. No importa que sea A o sea B. Ahora, el B es el más utilizado, la verdad. El estándar B, T568B. Dígame, viene pregunta. O sea, tú quieres hacer el cable. Tú quieres decir hacer el cable. Sí, claro, porque eso es parte de la práctica. O sea, no es que tiene mucha ciencia, pero es bueno hacerlo. Porque así tú tienes la experiencia de... Generalmente también nosotros hacíamos actividades. Por ejemplo, si había cable allá en el ITRA, podemos usarlo. Si no, cada quien llevaba unos cuantos pies de cable y traía las dos cabecitas y la hacíamos con las herramientas. O sea, era por lo menos un día que hacíamos eso para más o menos que se viera esa práctica. Exacto. Aunque. Espérate. Sí, no, yo lo vi, está bien. Pero antes de irte, te iba a decir que lo del que el cable esté organizado bien o no, en estos tiempos ya nada que ver. Porque te va a funcionar como quieras. Sí, lo que pasa es que hay algo que se llama Auto MDIX, que permite que los cables se ajusten a la forma correcta, no importa que sean directos o cruzados. O sea, entonces, obviamente tenemos que hacer el cable bien, pero ya con el Auto MDX la mayoría de dispositivos usan el cable como lo necesitan. O sea, hacen los cruces ellos solos. Eso se llama Auto MDIX. Pero más... Sí, ponga su nombre y matrícula, no se preocupe. Ok, Ilcania, hablamos luego. Ok, seguimos aquí. Ok, sí. Seguimos. Voy a volver a la PPT. Mira, aquí ya me está hablando del cable coaxial y me está hablando ya de las características del cable coaxial. Como mencioné anteriormente, era más común antes cablear una red completa. Ok, Gicana escribió. Era más común cablear una red completa con cable coaxial, pero ya después que empezaron las implementaciones de cable par trenzado, ya eso no aplica. Entonces, mira aquí, en este caso esto consiste en lo siguiente. Tiene una cubierta, o sea, este es el cable coaxial,
Tiene una cavidad exterior para evitar los daños físicos menores. Tiene una trenza de cobre tejida con una lámina metálica que actúa como un segundo cable en el circuito y como un escudo de conductor interno. En este caso sería esa pequeña laminita metálica, esa pequeña mallita. Número 3, tiene una capa de aislamiento plástica flexible. Y luego, por último, se utiliza un conductor de cobre para transmitir las señales eléctricas. Existen diferentes tipos de conectores de cable coaxial. Entonces me está mostrando unos cuantos. El uso general de los siguientes, vamos a decir, de las siguientes situaciones, sería el uso general para este cable coaxial. Vamos a decir, instalación de inalámbricas, conectar antenas y dispositivos inalámbricos en la red. Se puede utilizar el cable coaxial para conectar esas antenas. Instalaciones de internet por cable. Ustedes saben que, bueno, el mismo fibra óptica que nos brindan en la casa, al final llega con un cable coaxial. Bueno, eso en el caso de Altiz. En el caso de Claro, teóricamente debe llegar fibra óptica hasta tu casa, fibra óptica hasta el hogar. También tenemos el cableado de instalaciones, bueno, las instalaciones de internet por cable, también el cableado de las instalaciones del cliente, podrían utilizar este cable coaxial. Seguimos. Cableado UTP. Mira aquí, este es el UTP, el par trenzado no blindado. Tiene 4 pares de alambres de cobre por colores, o sea, está codificado por colores, y encerrados en una funda plástica flexible. O sea, tiene un recubrimiento exterior. No utiliza blindaje. UTP se basa en las siguientes propiedades para limitar la diafonía. La cancelación, el efecto de cancelación, que sería esas trenzas. Cada cable en un par de cables utiliza una polaridad opuesta. Este cable es negativo y el otro es positivo. Están retorcidos juntos, o sea, en este caso trenzado. Esto, vamos a decir, cancela el campo magnético. Efectivamente se cancelan entre sí y se da prácticamente una disminución de lo que son las interferencias electromagnéticas y la radiofrecuencia. Variación de giros por pie. O sea, mientras más trenzaditos estén los cables, se considera que tienen una mayor protección. Por eso ustedes se fijan que de una categoría de cable a otro vienen unos más trenzaditos que otros. O sea, en este caso, lo que ayuda a evitar la diaposición entre los cables vamos a decir, en el cable en sí. O sea, la verdad, ese trenzado va a hacer que ese efecto de cancelación funcione más eficiente. Propiedades del cable UTP. Seguimos acá. Mira aquí, estos son estándares y conectores del cable UTP. Los diferentes estándares, dependiendo. Los estándares para UTP son estándares establecidos por la tía ella. Estos son los estándares. Bueno, por eso ustedes ven que el estándar se llama T568A, T568B, porque se está refiriendo a la misma institución, la tía EIA. Entonces, estas organizaciones cumplen, vamos a decir, en este caso, estandarizan los siguientes elementos: el tipo de cable de cobre, la longitud de cable, los conectores, la terminación del cable y los métodos de prueba. Se mira aquí me está hablando del T568A. Vamos a decir que lo está especificando los dos, tanto el estándar A como el estándar B, que lo presentamos en la gráfica ahorita. Los estándares eléctricos para el cableado de cobre son establecidos por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet. Bueno, son establecidos realmente, en este caso, no por el Grupo de Trabajo de Ingeniería de Internet, son establecidos por la IEEE, el Instituto de Ingenieros Electrónicos Eléctricos, que calientan el cable de acuerdo con su rendimiento. Entre los ejemplos se encuentran los siguientes: el cable categoría 3, que se utiliza para teléfono y también para conexiones, vamos a decir, también de datos. El categoría 5, el categoría 6, bueno, 5E, categoría 6. Si nos vamos a los cables, vamos a ver si me muestra una gráfica con las categorías. Voy a poner UTP y voy a poner los tipos para que me aparezcan las categorías.
Vamos a poner categorías. UTP categorías. Aquí me la estaba mostrando ya. Pero aquí miren, esta tabla me da más o menos la idea. Mira, lo que es el categoría 1 y 2 se utilizan para teléfono. Entonces ya el categoría 3 en adelante fue el que estuvimos hablando anteriormente, que sirven para transportar datos. Categoría 3, categoría 4, categoría 5. Ahora del categoría 5 hay una variante que es el 5E. Y del categoría 6 también hay otro categoría 6, que es el 6A, si mal no recuerdo. O sea, prácticamente tenemos el categoría 6 y el categoría 6A. Y también incluso ya está el categoría 7. Sí, exacto, porque se dice que, aunque esto no importa que sea un cable UTP o STP, esto tiene que ver con los trenzados, tiene que ver con la misma característica del cable, la protección del cable. Mientras más categoría, tiene mayor protección y tiene mayor trenzado. Ok. Ya aquí me está hablando de los estándares y conectores de cable UTP. Este cable son los RJ45. Esto aquí me está mostrando un enchufe, o sea que en este caso esto sería como una forma de extender esa conexión. Podemos ponerlo como si ponemos una toma en un lugar, podríamos dejar una cabecita de estas para conectar los equipos. Claro, eso va dentro de una toma, pero aquí le está mostrando fuera. Fíjense que también se colocan los cables con un dispositivo de impacto. Se estarían también impactando aquí esos cables. Fíjense, aquí también me está mostrando el cable UTP correctamente hecho. Miren cómo luce. Y un cable UTP, o sea, una conexión del RJ45 mal hecha. Está mal terminado. Estamos viendo que el grupo sin trenzar se encuentra vamos a decir, a flor de piel. Se encuentra ahí abierto normal. Mientras que aquí, fíjense que hasta donde se te destrenzó, eso están destrenzados, pero están dentro del jack. O sea, esto sería un cable bien correctamente hecho y este sería un mal hecho. Cable directo y cable cruzado. El cable directo sabemos que para conectar equipos, vamos a decir en este caso el cable directo sería para conectar equipos diferentes, mientras que el cable cruzado sería para conectar equipos iguales. Si ambos extremos tienen el estándar A, se considera que es un cable directo. Si ambos extremos tienen el estándar B, se considera que es directo. Ahora, si de un lado está el B y del otro lado está el A, se considera que es un cable cruzado. Hey, no sé si me entienden la idea. Perfecto. Se mira aquí el auto MDX que hablamos ahorita. Comparado, vamos a decir, en este caso, considerado heredado, debido a que la mayoría de las tarjetas de red utilizan el auto MDX para detectar el tipo de cable y la conexión completa. O sea, antes esto era muy recomendable que si era directo cumpliera con estas funciones, o si era cruzado cumpliera con la función del cruzado. Actualmente con el auto MDX ellos lo detectan automático. Fíjense, también está el cable de consola, que es el cable de propiedad de Cisco, que sirve para configurar los routers y los switches. Fíjense que el cable de consola también tiene un conector RJ45 en un lado. ¿Lo recuerdan, el cable de consola? Exacto. Señor, aquí vámonos con el cable de fibra óptica, que podemos decir que la fibra óptica es la mejor opción. Propiedades del cable de fibra óptica: no es tan común como el UTP debido al gasto involucrado, es más caro para instalarse también. Ideal para algunos escenarios de redes. Propiedades del cableado de fibra óptica: o sea, aquí las propiedades son bastante diferentes. Es menos susceptible a la atenuación, a la pérdida de la señal por la distancia, y también completamente inmune a la interferencia electromagnética y la radiofrecuencia. Como mencionó el compañero, no importa que esté lloviendo, él sigue comunicándose bien.
El hecho de las hebras flexibles, o sea, está hecho de hebras flexibles extremadamente finas, que pueden ser de vidrio muy puro o podrían ser en muchos casos plástica también. Utiliza un láser o un LED para codificar los bits como pulsos de luz. El cable de fibra óptica actúa como una guía de onda para transmitir luz entre dos extremos con una mínima pérdida de señal. Prácticamente podemos considerar que la fibra es la mejor opción. Transmite a más distancia, más velocidad. El problema es que es más caro. Mira, aquí tenemos los diferentes tipos de fibra. Tenemos la fibra monomodo, que también le llamamos single mode. Y tenemos la fibra multimodo, que le llamamos multimode o multimodo. Mira aquí cómo se ve más o menos, cómo luce. Núcleo muy pequeño, eso es en el caso de la single mode. Utiliza costosos láseres. Y aplicaciones de larga, sirve para aplicaciones de larga distancia. O sea, el monomodo transmite a más distancia que el multimodo. El multimodo tiene un núcleo más grande. El LED es menos caro. LED se transmiten en diferentes ángulos. Mira aquí cómo van reflejándose prácticamente dentro del cable. A diferencia del primero, que ese sí viaja como un haz de luz. Y esto puede soportar hasta 10 gigabit o más. Vamos a decir, en este caso 10 gigabit, y puede ser a 550 metros. O sea, recuérdense que un kilómetro serían 1000 metros. Pero en este caso, el multimodo te permite menos distancia que el monomodo. El monomodo sí te puede transmitir a kilómetros. La dispersión se refiere a la extensión de los pulsos de luz con el tiempo. El aumento de la dispersión significa mayor pérdida de la intensidad de la señal. Tenemos en el caso del multimode fiber, tiene mayor dispersión, o sea, la fibra multimodo tiene mayor dispersión que la single mode, que la fibra monomodo, con una distancia máxima de cable, en el caso del multimodo, que es de 550 metros. La monomodo es más allá. Mira, aquí me está hablando más o menos la idea del uso del cable de fibra óptica. En la actualidad, el cableado de fibra óptica se utiliza en 4 tipos de industrias. Las redes empresariales, que podrían utilizar fibra óptica, se utilizan para aplicaciones de cableado de backbone, dispositivos de infraestructura de interconexión. También tenemos fibra óptica hasta el hogar, fibra óptica, o como dice, fibra hasta el hogar. Se utiliza para proporcionar servicios de banda ancha, siempre activo, a hogares y pequeñas empresas. También tenemos las redes de larga distancia, utilizadas por proveedores de servicio para conectar países, ciudades. Redes de cable submarino se utilizan para proporcionar soluciones confiables de alta velocidad y alta capacidad, capaces de sobrevivir en entornos submarinos hostiles a distancias transoceánicas. En este curso simplemente nos vamos a concentrar, o nos estamos concentrando, en la fibra óptica que trabaja a nivel del hogar, o sea, a nivel de la empresa y del hogar. Pero estas son otras variantes que hay de fibra óptica. Por ejemplo, si no sé si alguna vez yo le he enseñado una imagen de una fibra transoceánica. Déjame ver. Déjame poner aquí fibra transoceánica. No sé si ustedes saben que hay mucho cable tirado por el mar. Mira aquí, esos cables que se tiran por el mar de un continente, prácticamente de un lugar remoto a otro. Eso sirve para conexiones. Pero esta es una de las áreas de la fibra que sirve para comunicar prácticamente continentes, regiones, etcétera, etcétera. Déjame dar las imágenes. Ok. Miren cómo luce las conexiones en el mapa mundial. Hay muchas conexiones de fibra óptica. Miren cómo luce el cable. Miren, esta es la embarcación que está tirando el cable al mar. Miren cómo luce. Desde una playa comienzan y van a llegar a otra playa. ¿Se me entiende la idea con la fibra óptica? Ok. Vamos a buscar la fibra óptica de aquí en Santo Domingo. Fibra óptica
RD. Vamos a ver. Tan, 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 tan. Mira aquí más o menos cómo se ven las entradas de fibra óptica que tenemos aquí en el país. Aquí ya me lo está mostrando a nivel del Caribe. Y aquí, en este caso, fíjense cómo tenemos esta entrada por acá. Esta conexión va de prácticamente de Punta Cana a Puerto Plata. Tenemos una que va al sur, no sé si para América del Sur o Centroamérica. Fíjense, esta va para Miami. Esta creo que también va para otra región de Estados Unidos. Pero eso vamos a ver cómo luce a nivel del mapa del Caribe. Vamos a ver. Bueno, aquí no me está mostrando la conexión sur. Parece que este mapa es un poquito más viejo. Pero fíjense cómo se ve estas conexiones de fibra que sirven para comunicar diferentes puntos. Mira cómo están los países en América Central. Panamá tiene diferentes puntos conectados. Está conectado ya con Costa Rica, con Nicaragua, Honduras, etcétera, etcétera. En América del Sur también hay conexión a nivel de Colombia, Venezuela, las Guyanas y así sucesivamente. Ok, seguimos. Mira, aquí estos son los conectores de fibra óptica. Quedamos que el conector que se utiliza en las redes, vamos a decir, comunes, es el cable para trenzado. Ese es el más común, que utiliza un conector RJ45. Ahora, el cable coaxial utiliza un conector llamado BNC. Bueno, el BNC vendría siendo una de las variantes. Pero el cable de fibra óptica también tiene varias variantes de conexión, que son estos que están mencionando aquí. Este es un conector punta directa, mejor conocida como ST. Este es un conector suscriptor, mejor conocido como SC. Este es el conector Lucen. Bueno, ¿cuál es que tú usas? Ok. Ok. O sea, es una variante similar a esta de acá. También tenemos el conector Lucen multimodo duplex. O sea que esto va a variar dependiendo de la implementación de fibra. Un dato muy importante que sí especifico aquí, déjame ver si lo dice acá, lo dice acá. Que estamos viendo que los cables de fibra óptica generalmente o son naranja o son amarillos. ¿Qué diferencia me da eso? Mira aquí, simplemente lo vemos aquí. Multimodo es naranja. Single mode, que es monomodo, es amarillo. Eso es como estándar. Cable para multimodo sería, en este caso, naranja. Para monomodo sería entonces amarillo. Una cubierta amarilla es para cables de fibra óptica monomodo y una naranja o aqua es para los cables de fibra multimodo. Aquí me está hablando la fibra versus el cable de cobre. Me está mostrando las ventajas. O sea, prácticamente la fibra se lo está comiendo el cobre aquí. Pero claro, la principal razón que hace el cable de cobre más factible es el bajo costo. O sea, por eso el cable de cobre todavía le sigue ganando a la fibra. La fibra óptica se utiliza principalmente como cable de red troncal para el alto tráfico, punto a punto, conexiones punto a punto, entre instalaciones de distribución de datos y para interconexión de edificios y entre campus multiedificantes. Entonces, cuestiones de implementación. Admitido por el ancho de banda, cableado de fibra óptica, en este caso, bueno, el cableado UTP, y me está mostrando su comparación con el fibra óptica. Cuestiones de implementación. Admitido por ancho de banda, 10 megabits por segundo. Sí, sí, realmente. O sea, mira aquí, estos son de 10 megabits por segundo a 10 gigabits por segundo, pero en el cableado de fibra es de 10 megabits por segundo hasta 100 gigabits por segundo. La distancia máxima que transmite, relativamente corta, los 100 metros que habían hablado anteriormente, relativamente largo, de 1 a 100.000 metros, dependiendo de la implementación de fibra.
Inmune a la interferencia electromagnética y la radiofrecuencia, la inmunidad es baja en el cable de UTP, se ve afectado por la interferencia electromagnética por la radiofrecuencia. Señores, el cable de fibra óptica no le hace caso a eso. Inmunidad de peligros eléctricos es baja en el caso del cable UTP. Hay cables UTP que incluso han transmitido electricidad y han dado su calambrito, corriente. Pero en el cable de fibra óptica tú lo puedes dejar pegado el cable de electricidad y no le hace nada. No se transmite por ahí. Costo de los medios y de comunicación y la colaboración es más baja en el caso de UTP. El cable y todo sale más barato en el cable UTP. Es más alta en el caso de la fibra óptica. Los cables salen más caros y la implementación. Señores, se necesitan habilidades de instalación más baja en el caso de UTP. Eso lo tira cualquiera. Pero en el cable de fibra óptica tiene que ser una persona que tenga cierto conocimiento con fibra óptica. Precaución de seguridad es más baja en el caso del cable UTP. Precaución de seguridad es más alta. La fibra óptica es más delicada para trabajar. Incluso si el cable tú lo doblas demasiado, se daña el cable. No se puede estar doblando tanto. Ok, vamos al punto de los medios inalámbricos. Los medios inalámbricos. Fíjense aquí, propiedades de los medios inalámbricos. Ya ustedes saben que los medios inalámbricos transportan señales electromagnéticas que representan dígitos binarios usando una frecuencia de radio o microondas. Esto proporciona una mejor opción de movilidad. Los números de conexión inalámbrica siguen en aumento. Cada vez hay más equipos que están conectados inalámbricamente, más personas solicitando ese tipo de servicio. Aunque tiene algunas limitaciones comparativamente. Algunas de las limitaciones de la tecnología inalámbrica es el área de cobertura. La cobertura efectiva puede verse afectada significativamente por las características físicas de la ubicación del despliegue, o sea, la ubicación geográfica donde se está desplegando. Interferencia. La conexión inalámbrica es susceptible a interferencia y puede ser interrumpida por muchos otros dispositivos comunes. Vamos a decir, microondas, etcétera, etcétera, pueden afectar esa señal inalámbrica. Otras señales inalámbricas. La seguridad. La cobertura de comunicación inalámbrica no requiere acceso a una cadena física de medios, por lo que cualquiera puede acceder a la transmisión. O sea, cualquier persona que, bueno, eso usted lo ve claro. Si usted no le pone contraseña a su red inalámbrica, cualquiera que esté por ahí se puede conectar. Las WLAN, o sea, en este caso se refiere a las Wireless LAN de medio compartido, funcionan en semiduplex. Recuérdense que solamente puede enviar o recibir, lo que significa que solo un dispositivo puede enviar o recibir a la vez. Muchos usuarios que acceden a una WLAN simultáneamente resultan en un ancho de banda reducido para cada usuario, o sea, va a ser más lento. Tipos de medios inalámbricos. Los estándares de la industria, IEEE y de telecomunicaciones para comunicaciones de datos inalámbricos, cubren tanto la capa de enlace de datos, vínculo de datos, como la capa física. En cada uno de estos estándares, las especificaciones de la capa física dictan métodos de codificación de los datos y señales de radio, frecuencia e intensidad de la transmisión, requisitos de recepción y codificación de señales, y diseño y construcción de antenas. Estos son ejemplos de estándares inalámbricos. Mira aquí el Wi-Fi. Todo el mundo lo conoce, el Wi-Fi. Díganme que no. El estándar Wi-Fi de la IEEE se conoce como el 802.11. Ahora, tenemos también el estándar inalámbrico Bluetooth, que se especifica con el estándar de la IEEE 802.15. Esto es para una red WPAN, una Wireless Personal Area Network. Tenemos el WiMAX, que también es el estándar 802.16. Utiliza una tecnología punto a punto multipunto para proporcionar acceso inalámbrico de banda ancha. Y tenemos también la implementación de C-Bit. El C-Bit es, utilizaría, en este caso tiene el estándar 802.15.4, que es prácticamente como
como, vamos a decirle, el mismo estándar del Bluetooth, 802.15, pero este 15.4. Comunicaciones de baja velocidad de datos, bajo consumo de energía, principalmente para aplicaciones de internet de las cosas. Ok, la LAN inalámbrica. En general, una LAN inalámbrica requiere los siguientes dispositivos. Debe haber un punto de acceso, que ya todo el mundo conoce que es un access point, un punto de acceso. Concentra las señales inalámbricas de los usuarios y vamos a decir en este caso, conéctese a la infraestructura de la red basada en el cable de cobre existente. Si nos vamos a una idea, bueno, no tenemos el Packet Tracer aquí abierto, pero ese dispositivo inalámbrico, o creo que sí, que el Packet Tracer no tengo abierto, aunque déjame ver si me permite abrirlo. Cisco Packet Tracer. Siempre el Packet Tracer toma su tiempo para abrir. Déjame entrar como invitado. Se toma unos segundos ahora para permitirme entrar como el invitado. Ok, aquí ya cumplió. Mira aquí. En este caso, en una red cableada sería algo como esto. Tenemos un switch. De ese switch tenemos conectado a varias máquinas. Y entonces, esto sería una red cableada normal. Ese switch se conectaría con un router, bla, 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 bla. Ahora, el AP. Vamos a buscar ese equipo inalámbrico. Mira aquí, los wireless devices. Vamos a buscar ese dispositivo inalámbrico. Voy a poner un routercito inalámbrico. Aquí. En este caso voy a poner ese routercito inalámbrico. Lo voy a conectar a la red. Fíjense que lo conecto a la red cableada. Y a partir de ahí, ese dispositivo inalámbrico me va a permitir conectar equipos que se puedan conectar inalámbricamente. Déjame en este caso poner una laptop, una tableta, lo que sea. Y esa laptop, si le pongo su tarjeta correspondiente, tengo que apagarla primero. Aquí en este caso voy a ponerle esta tarjeta. Y la voy a encender. Creo que encendió. Y ahora la voy a poner aquí. Mira aquí como ya está conectada. Dentro del rango de cobertura, claro, se va a poder conectar, pero está conectada a la misma red cableada. Eso quiere decir que la WLAN nacen a partir de la LAN. ¿Estamos claros con eso? Con el punto de acceso. Yo puse un router inalámbrico que funciona como punto de acceso. Tenemos los adaptadores de red inalámbrico. Brindan capacidad de comunicaciones inalámbricas a los hosts. Recuerden que las tarjetas de red inalámbrica podrían ser parecidas a las tarjetas convencionales, pero también podrían ser adaptadores USB. Hay una serie de estándares WLAN. Al comprar equipos WLAN, asegúrese la compatibilidad e interoperabilidad. Los administradores de red deben desarrollar y aplicar políticas y procesos de seguridad estrictos para proteger la WLAN del acceso no autorizado y de los daños, porque recuérdense que las redes inalámbricas no son tan seguras como la red cableada, y cualquier persona con cierto conocimiento podría entonces vulnerar esa red. Packet Tracer conecte una LAN inalámbrica e inalámbrica. En esta práctica el Packet Tracer es la siguiente: conectarse a la nube, conectarse a un enrutador, conectar los dispositivos restantes, verificar las conexiones y examinar la topología física. Otra práctica laboratorio. En esta práctica laboratorio se cumplirán los siguientes objetivos: identificar y trabajar con una tarjeta de red de PC, e identificar y utilizar los iconos de red de vamos a decir en este caso, de la bandeja del sistema. Ok, llegamos al módulo de práctica y vamos a decir en este caso, y tomar el cuestionario. Yo lo que voy a hacer es que voy a activar, bueno, verdad, ya yo lo activé, verdad, el examen del 1.3. Ya tenemos que esperar el 4.7. Sí, verdad, no puedo activar el 4. Pero déjame pasar la lista. Tan, tararam, tan, tan, tan. Vamos a nuestra asistencia.
La que salió ahorita fue Wilcania. Walkiria, digo, perdón. Ah, está aquí Walkiria, ok. Presenta Walkiria entonces, ¿está bien? Ah, es que se me fa el nombre. Gilcania, ok, Gilcania. Walkiria, ¿por qué yo la conformo con Walkiria? Es el otro nombre, está bien. Johanser José, ¿está por aquí? Ok. Desde hace rato está ahí esperando para decir presente. Ángel Emil. Ángel Emil. Ok, lo confirmo por WhatsApp. Tengo a Ángel Elian. Ok, Ángel Elian presente. Tengo a Oscar. Aquí tengo también a Jonathan Alexander. Tengo también a Yadelin Liselop. Yadelin Liselop. Ok, la confirmo por WhatsApp. Alan Samuel. Alan Samuel. Ok, lo confirmamos también. Anders. Ok. Bueno, ya tengo aquí a Wilcania. ¿Cómo es? Jensin. No, Jessin. Jessin Ariel. Ok. Presente, me dijo Jensin. Stanley Orlando. Ok, entonces déjame tirarle por el grupo. A los jóvenes. Vamos a ver. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Déjame comenzar con Alan. Alan no está. Ok, vamos a buscar el grupo primero. CCNA1, martes 2 a 6, sí, ya lo encontré. Ok. Alan. Alan Samuel. Ok. Alan Samuel. Déjame ver quién es el otro. Hadelin no me respondió. No. Hadelin Liselot. Hadelin Liselot. ¿Quién más? Hadelin Liselot. Y por último tengo a Ángel Emil Suárez. Ángel Emil. Repórtense, por favor. Repórtense en el grupo. Ok. Entonces, vamos a ver. Déjame guardar los cambios aquí. Y vamos a entrar también a... Déjame ver si me deja entrar a la lista virtual. Para pasar la lista en el orden. Ok. A ver. Y de la plataforma virtualita. Vamos a ver. Está guardado aquí los datos. Perfecto. Entonces, bueno, déjame irme por aquí directamente. Asistencia. Fundamentos de enrutamiento. Esa fue la clase de esta mañana. Ahorita el fundamento de redes. Ok, yo voy a... Déjame esperar unos segundos a ver si los muchachos me envían. Para entonces poner la lista completa. Mientras, señores, déjame enseñarle aquí mismo en el lista virtual el curso de nosotros. En este caso es fundamento de redes. Fíjense como ya tienen arriba, bueno, el módulo 0 que le he dicho que tienen que participar en el foro de bienvenida, conocer a tus compañeros.
También tienen que, en este caso, mira aquí, subir su resumen de capítulo. Mira cómo ya están colgados los videos del capítulo 1. Está también colgados los videos del capítulo 2. Están colgados los videos del capítulo 3. Y el capítulo 4 lo voy a subir inmediatamente esté disponible. Mientras tanto, sí, déjame detener el video para que no se haga mucho más largo. Ok.